Hoy día en el mundo existen alrededor de 1.500 millones de cristianos, de los cuales a lo menos 200 millones son ortodoxos. ¿Qué quiere decir esta palabra? Viene del griego y significa doctrina recta y celebración justa. Los ortodoxos aseguran que su fe está acorde a la doctrina cristiana más auténtica. El término se utilizó antes de que se produjera, en 1054, la separación religiosa a la cual nos vamos a referir más adelante. Mucho antes de esta fecha, se produjeron al interior del cristianismo separaciones, herejías. De ahí proceden las definiciones doctrinarias de los concilios, que se reunieran para enfrentar dichas herejías. De esta forma, el concilio de Calcedón, en el año 451, proclamó a Jesús como hombre y Dios al mismo tiempo. Las iglesias cristianas que adhirieron a esta doctrina, de hecho la mayoría, se calificaron entonces como ortodoxas. Sin embargo, desde el cisma, es decir, la separación de 1054, las iglesias de Oriente y las que se identifican con ellas mantuvieron ese nombre. ¿Cómo y por qué se produjo la ruptura entre la Iglesia católica y la ortodoxa? Se trató de un creciente malentendido en la Edad Media entre griegos y latinos respecto de los orientales y los occidentales. Esta incomprensión, explicable por diferencias en cuanto a las culturas, mentalidades y tradiciones, tomó un rumbo apasionado, del cual todavía hoy quedan secuelas, manifestándose tanto en el plano doctrinario como en el del gobierno de la Iglesia, y se vio todavía más envenenada por sucesos lamentables, entre los cuales el más tristemente célebre lo constituye la toma y saqueo de Constantinopla, en 1204, por parte de la Cuarta Cruzada. A mediados del siglo IX, el patriarca de Constantinopla, Fosfus, se negó a reconocer una abyección que la Iglesia latina hiciera al credo respecto del tema de la Trinidad, porque no había sido ratificado por ningún concilio ecuménico, declarándola herética. De esta manera cuestionó un aspecto de la doctrina, el funcionamiento de la Iglesia, y es precisamente en este sentido en el que se establece el principal desacuerdo, ya que católicos y ortodoxos no tienen la misma forma de ver la autoridad en la Iglesia y la preeminencia del obispo de Roma, vale decir, del Papa. En este punto se hace necesario retroceder en el tiempo, después de la paz de la Iglesia en el año 313, exigida por el emperador Constantino. 3 obispos, denominados más tarde patriarcas, término que en su origen significa jefe de casta, se separaron de la organización religiosa del imperio. Tenían sus sedes en Roma, Alejandría y Antioch. El de Roma tenía la preeminencia, porque los apóstoles Pedro y Pablo habían muerto allí, y porque Roma era la capital del imperio. No obstante, Constantino creó una nueva capital, que llamó Constantinopla, estableciéndose un cuarto patriarcado. Un poco más tarde se instauró otro más en Jerusalén. Roma se preocupó por estas decisiones. En efecto, se podía temer una especie de regencia conjunta al interior de la Iglesia, ejercida por los 2 patriarcados, de Roma y Constantinopla, este último habiendo tomado el ambicioso título de Nueva Roma. Si bien al Papa se le acordaba una referencia especial, los otros 4 patriarcas se consideraban autónomos respecto de él, y al igual que la conquista musulmana, había despojado rápidamente al imperio bizantino de Antioch, Jerusalén y Alejandría. Las 2 cabezas de la Iglesia, Roma y Constantinopla, se vieron enfrentados en una competencia. La primera apoyándose en las potencias de Occidente, por ejemplo, el Imperio Franco en el tiempo de Carlomagno, y la segunda en el Imperio Bizantino, que también se presentaba como el continuador del Imperio Romano. En 1054 el malentendido sufrió un grave aumento. Es una alarma. Luego de variadas desavenencias y reconciliaciones, un enviado del Papa en Constantinopla excomulgó al patriarca de la ciudad, Michel Cérulaire, acumulando contra él y la Iglesia de Oriente una serie de quejas. El desacuerdo sobre la Trinidad, la aceptación de un clérigo casado,
la utilización durante la misa de pan fermentado en lugar del pan ácimo, es decir, sin el vino. El frecuente rechazo de los bizantinos para dar la comunión a hombres afeitados, etc. Algunos de esos reproches pueden sorprendernos. En realidad revelaban una creciente incomprensión entre los usos y las culturas de dos civilizaciones cada vez más lejanas. Los latinos no entendían griego, y viceversa. Para los griegos, los latinos eran unos bárbaros, y para los latinos, los griegos eran pérfidos. En cuanto a Michel, quien recibe injustamente el nombre de patriarca, y a los partidarios de su locura, que día a día siembran una abundante cizaña de herejía en la ciudad de Constantinopla, es porque, no pudiendo soportar sus enormes injurias y sus ultrajes hacia la primera sede apostólica, firmamos en contra de Michel y de sus partidarios el anatema de que nuestro reverendísimo Papa habría pronunciado en contra de ellos, en caso de que no vinieran a Récipisens. Cuando se produjo el dramático episodio de 1054, ocurrido en Saint-Sophie, el legado de Roma solo había excomulgado al patriarca de Constantinopla y a sus partidarios. Por el contrario, la preeminencia romana no había sido rechazada formalmente por la Iglesia de Oriente. El cisma, es decir, la división, todavía no existía de modo oficial. Más tarde hubo negociaciones entre los dos partidos presentes, y esto con mayor razón, puesto que el peligro turco se determinaba en contra del imperio bizantino, que requería de la ayuda occidental. Sin embargo, la toma y saqueo de Constantinopla por parte de los latinos, en 1204, mientras se realizaba la Cuarta Cruzada, terminó por concretar la ruptura. Durante la Edad Media, y desde la Iglesia de Oriente, se coordinó la evangelización de Rumania, Serbia, Bulgaria, Moravia y en especial del mundo ruso. En el año 988, el príncipe de Kiev, Vladimir, se bautizó, adoptó el cristianismo bizantino y se casó con la hermana del emperador de Constantinopla. Vladimir, todavía pagano, envió mensajeros para que estudiaran la religión de los países vecinos. Estos, en el año 907, le presentaron el siguiente informe. Fuimos donde los búlgaros, observamos su forma de adorar. No hay alegría entre ellos. Su sistema no es bueno. Pasamos luego donde los alemanes. Les vimos celebrar en sus iglesias, pero no encontramos nada bello. Finalmente, los griegos nos invitaron a su culto divino. Entonces ya no sabíamos si estábamos en el cielo o sobre la tierra. En ninguna parte existe semejante esplendor y semejante belleza. Es ahí donde Dios habita con los hombres. De ahí en adelante el cristianismo se expandió por Rusia, en especial gracias a los monjes, según el Patriarcado de Constantinopla. La sede del metropolita, es decir, del principal obispo de Rusia, fue transferido desde Kiev a Vladimir en 1147 y luego a Moscú en 1328. Finalmente, en 1589, tomando en cuenta el hecho de que Constantinopla estaba desde entonces en manos turcas, Boris Godunov, sucesor de Iván el Terrible, hizo instaurar el Patriarcado de Moscú, ciudad que en un momento reivindicó el nombre de Tercera Roma. La Iglesia rusa fue, en lo sucesivo, la más importante del mundo ortodoxo, cuestión que aún se mantiene. Obviamente su vida no fue fácil. A mediados del siglo XVII, el patriarca Nikon, apoyado por el zar, quiso revisar los libros religiosos, modificar el signo de la cruz e introducir otros cambios. Entonces se formó un movimiento de rechazo, el de los viejos creyentes, Raskol, que si bien fue perseguido, todavía hoy existe. Luego, en 1721, Pedro el Grande abolió el patriarcado por considerarlo demasiado independiente y lo reemplazó por un santo sínodo, controlado por el Estado. La Iglesia rusa acababa de restablecer el patriarcado cuando estalló la revolución bolchevique de 1917. Bajo el régimen soviético, oficialmente ateo, fue perseguida físicamente desde 1917 hasta 1941, fecha de la invasión alemana.
luego principalmente de manera administrativa, por Khrushchev, quien hizo cerrar un importante número de iglesias y entravó al máximo la enseñanza religiosa y la vida de los pocos seminarios que aún subsistían. En la actualidad ha recuperado su libertad y se reconstruye, pero se mantiene dividida, como en el pasado, entre la apertura hacia Occidente y el repliegue sobre su propia identidad, heredada de la ruptura que se produjera durante la Edad Media entre las iglesias latinas y bizantinas. Hoy en día la Iglesia Ortodoxa a nivel mundial está formada primeramente por los 4 antiguos patriarcados: el de Constantinopla, Estambul; el de Antioch, con sede en Damas, Jerusalén y Alejandría; y luego por aquellos que se crearan gracias al desarrollo de la evangelización, o bien con la independencia política de Georgia, Bulgaria, Rumania, Serbia y Rusia. Las iglesias ortodoxas de todos estos países se gobiernan ellas mismas. Además, existen otras iglesias que también se autogobiernan. No tienen patriarca y eligen su primaz, como en Grecia y Chipre, utilizando su propia lengua para el culto. A contar de 1970, la importante diáspora ortodoxa americana de origen ruso también dispone de autocefalia. Por último, vuelvo a insistir en el hecho de que la Iglesia Ortodoxa posee una estructura mucho más horizontal que la Iglesia Católica. Que los obispos de cada provincia reconozcan quién de ellos es el primaz, que lo acepten como su jefe, y no hagan nada sin que éste haya expresado su opinión, aun cuando a cada uno corresponda tratar los asuntos de su diócesis y de sus territorios dependientes. Pero él tampoco hará nada sin el acuerdo de todos. De esta forma reinará la concordia, y Dios será glorificado por Cristo en el cielo. Dado que la Iglesia Ortodoxa está formada por un conjunto de iglesias particulares autónomas, el patriarca de Constantinopla goza de una primacía de honores. Sin embargo, no tiene ningún poder sobre las otras iglesias. La unidad reside en la comunión de unos y otros, en el mismo credo y la misma Eucaristía. Los temas que hoy abordaremos siguen llamando la atención del público. Son la sustancia de la película La Vía Láctea, de Luis Buñuel, y de la novela de Umberto Eco, El nombre de la rosa. Vamos a tratarlos desde el punto de vista histórico, pero sin olvidar que de los errores y crímenes cometidos en el pasado debemos sacar una lección de tolerancia. Para comprender lo que fue la Inquisición, primero debemos definir la palabra herejía, ya que ésta se creó para combatirla. Herejía viene del griego, que significa elección. Por extensión, así se denominó en el cristianismo toda doctrina incompatible con la fe cristiana que personas y grupos elegían en contra del consentimiento de la Iglesia. Resulta lógico que una comunidad, cualquiera que sea, no guarde en su interior personas que ingresaran libremente y que luego se encuentran en grave desacuerdo con ella. En la Iglesia esta exclusión se denominó excomunión, es decir, expulsión de la comunión de los fieles. Dos graves aberraciones se produjeron a partir del momento en que el cristianismo, otrora perseguido, se transformara progresivamente en la religión oficial del Imperio Romano y luego de los estados que le sucedieron. Las autoridades religiosas y políticas, ayudándose unas con otras, estimaron que en el espacio del cristianismo solo había espacio para los cristianos. A ustedes, que creen ser obispos, les pregunto en qué se apoyaron los apóstoles para la purificación del Evangelio. En qué se apoyaron los apóstoles para la purificación del Evangelio.
¿Sobre qué poder se apoyaron para predicar a Cristo? Hoy día, por desgracia, las protecciones terrestres recomiendan la fe divina. Se acusa la virtud de Cristo de miseria. La Iglesia amenaza con el exilio y el castigo. Quiere que se crea en ella por la fuerza. Ella, que otrora fuera exilada y castigada. La comparación de esa Iglesia del pasado, actualmente perdida, y lo que tenemos bajo nuestros ojos es chocante. Más tarde, los musulmanes y los judíos, que en un comienzo fueran tolerados, aunque con un grado de inferioridad, fueron cada vez más perseguidos. Otra diferencia relacionada con la primera fue la convicción de los poderes establecidos, y a menudo también del pueblo, en cuanto a que los cristianos que se apartaran de la norma oficial, los heréticos, representaban un peligro para el orden público, ya que comprometían la estabilidad de la sociedad. Por otro lado, se creía que corrían el riesgo de atraer sobre ellos la ira divina. Ahora bien, en Occidente, desde mediados del siglo XII, los heréticos se volvieron particularmente inquietantes para la Iglesia. De hecho, fue ese el momento en que la Iglesia tomó conciencia del peligro cátaro, palabra que quiere decir puro, pero que no fue muy utilizada durante la Edad Media, y con la cual designamos hoy día a los adeptos de una religión dualista, de apariencia cristiana, y que se hicieron particularmente numerosos en el siglo XI, XII, en especial en Bulgaria, Italia y sobre todo en Landau. De ahí deriva, de hecho, un proverbio albigense. Garibaldi no fue el hogar principal del catarismo. Este, a diferencia de la doctrina cristiana, afirmaba la existencia de dos principales eternos, el bien y el mal. Del primero proviene el mundo invisible de los espíritus, del segundo, la materia. Los cátaros no tenían más que un solo sacramento, la consolación, especie de bautizo. Estaban organizados en verdaderas contraiglesias, con concilios y obispos, y demostraron un gran dinamismo. De ahí entonces el miedo que se apoderara de la Iglesia católica. A partir de 1209, esta emprendió en contra de los albigenses expediciones militares calificadas como cruzadas. En un principio, dichas expediciones fracasaron, y fueron los reyes franceses, Luis VIII y Luis IX, quienes las relevaron, conquistando el lado de Toulouse y anexándolo al reino. Las últimas resistencias cátaras fueron destruidas en 1244 y 1255, exactamente en Montségur. Sin embargo, incluso antes de este desenlace, la Iglesia ya había instaurado la Inquisición. Esta palabra viene del latín, significa encuesta. Desde ese momento tomó el sentido de búsqueda de la herejía. En 1199, el Papa Inocente III había asimilado la herejía con el crimen supremo, el crimen de lesa majestad. Por otro lado, una asamblea reunida en Verona en 1184, en la que participaran el Papa y el emperador Federico Barberus, tomó una decisión del Cuarto Concilio de Latrán en 1215, confiando a los obispos la persecución de los heréticos. Pero luego, para una mayor eficacia, en 1232 confió esta tarea a religiosos, especialmente a los dominicos. En 1252, Inocente IV autorizó el uso de la tortura en los procesos inquisitorios. Estos terminaron algunas veces con condenas a muerte, que eran ejecutadas por las autoridades civiles, es decir, lo que se llamó el brazo secular. A fines de la Edad Media, dos de las víctimas célebres de la Inquisición fueron el checo Jan Luz, quemado en Constance en 1415, y Juana de Arco, quemada en Rouen en 1431. En el primer artículo, ella responde que cree que nuestro Padre Santo, el Papa de Roma, los obispos y demás personas relacionadas con la Iglesia están para resguardar la fe cristiana y castigar a quienes falten a ella. Pero en cuanto a ella, respecto de estos hechos, no se someterá sino a la Iglesia del cielo, es decir, a Dios y a la Virgen María, los santos y los santos del paraíso. Cree firmemente no haber faltado a la fe cristiana y que en ningún caso quería faltar. Sin embargo, en los casos graves, más frecuentemente que la pena de muerte era la condena a cadena perpetua o temporal, pudiendo ir acompañada con la confiscación de los bienes,
La Inquisición extendió su acción a los siglos XIV y XV en todos los países católicos, excepto en Inglaterra. Pero en Francia perdió progresivamente su importancia, y en el siglo XVI se instauraron en nuestro país los tribunales reales, encargados de perseguir a los protestantes. Distinto a la Inquisición de la cual acabamos de hablar, fue lo creado en 1478 por Fernando de Aragón e Isabel de Castilla en sus dos reinos. El Papa, de hecho, los autorizó a nombrar inquisidores que solo dependían de ellos para perseguir a los moros y a los moriscos, es decir, los judíos y los musulmanes, teóricamente convertidos al cristianismo, pero que seguían practicando secretamente los ritos de su antigua religión. El primer inquisidor general de España, el dominico Torquemada, fue un verdadero verdugo de los judíos. Más tarde los españoles llevaron su Inquisición a América. En 1542, el Papa Pablo III intentó reorganizar y retomar en sus manos la Inquisición en todos los países que se mantuvieron católicos. Creó el Santo Oficio, que en realidad solo funcionó en Italia. Fue él quien condenó a Galileo en 1633. La Inquisición tuvo su papel importante en la represión de la brujería. Pero a contar del siglo XVI, estuvo cada vez más relegada a este papel en los tribunales laicos. Y fueron estos los que condenaron a los brujos y brujas en los países que se hicieron protestantes. Si brujos y brujas fueron tan duramente perseguidos en cierto periodo fue porque se les asimilaba con los heréticos. Por lo tanto, eran culpables del crimen de lesa majestad y merecedores de la muerte. Siempre ha existido y sin duda siempre existirán personas convencidas de que se les hizo una brujería destinada a provocarles la muerte, una enfermedad o distintas desgracias. Algunas personas pueden creer firmemente que tienen un poder como ese. También se puede recurrir a ellas para que hagan nacer el amor, la fecundidad o mejorías. Sin embargo, desde el siglo XIV, por Europa occidental, se expandió la convicción de que los brujos y sus maleficios se multiplicaban con la ayuda de Satanás. Por lo tanto, había que acorralarlos y eliminarlos. A los brujos se les va a preguntar sobre la naturaleza y el número de sortilegios, adivinaciones o invocaciones que conocen y quién se las enseñó. ¿Qué saben respecto de la cura de enfermedades mediante conjuros o invocaciones? También, ¿qué saben de la forma de cosechar plantas de rodillas, mirando hacia el oriente y recitando el sermón dominical? Se aplicó la encuesta a toda práctica que representara cualquier tipo de superstición, irreverencia o conjuro para el sacramento de la Iglesia, en particular en relación con el sacramento del cuerpo de Cristo en el culto divino y de los lugares destinados a ello. También se combatirá la práctica que consiste en bautizar imágenes de cera u otros objetos. Se interrogará respecto de la manera de bautizarlos, del uso que se les dio y de las ventajas que se obtuvieron. No sorprende que a nivel popular se haya expandido una situación como esta, pero que se haya apoderado de las autoridades religiosas y políticas nos parece un hecho sorprendente. Se explica por el clima de miedo que reinara en Europa entre la aparición de la peste negra en 1348 y el término de las guerras religiosas en 1648. Se creía que el fin del mundo estaba cerca y que Satanás, antes del plazo final, ejercería un acoso violento para capturar el mayor número de almas. En el tablero del cristianismo, sus peones eran los judíos, los turcos, los herejes y los brujos. El apogeo de la cacería de brujos se situó entre 1560 y 1630, estableciéndose una legislación loca en contra de ellos, particularmente en el siglo XVI. La represión fue especialmente dura en Lorena, en el actual Bas-Dur-Verdun, en el país de los Bo y en Escocia. En consecuencia, fue fuerte tanto en los países protestantes como en los católicos. Incluso es necesario señalar que en España e Italia sucumbieron bastante poco a la obsesión de la brujería. En general, pareciera ser que se condenaron más brujas que brujos. Estas condenas no habrían revestido tal gravedad si la brujería no se hubiese asimilado a una suerte de herejía
cuestión que nos remite a la lucha que contra ésta se llevaba. La Iglesia nunca debió recurrir a la fuerza para recuperar a los descarriados reales o supuestos. Debiera haber recordado lo que escribiera en el siglo IV el gran escritor cristiano Lactance. Si pretendes defender la religión con sangre, torturas y mal, no la defenderás. La fatigarás, la violarás. De hecho, no hay nada voluntario más libre que la religión. Martín Lutero es el padre fundador del protestantismo. Fue él quien logró imponer una herejía. Colocó el término entre comillas, al cristianismo, ya que anteriormente todas habían sido vencidas o quedado al margen. Autor de este resultado que sorprendiera a sus contemporáneos, a menudo Lutero es considerado por los alemanes como el principal personaje de su historia. Si tuvo que optar por esto que se constituyó en un éxito personal, tanto en Alemania como fuera de ella, fue evidentemente porque reflejaba las angustias de su tiempo y también los rencores contra lo que se conoció como los abusos de la Iglesia, es decir, las grandes riquezas y el mal accionar de algunos eclesiásticos. Pero estos rencores no deben hacer olvidar un componente más espiritual propio del sentimiento religioso de la época. La convicción, exacerbada por la predicación, que somos todos tan pecadores que al momento de nuestra muerte debemos dudar del juicio divino y nuestra condena para ir al infierno. De ahí entonces el miedo a la muerte repentina, puesto que si no había tiempo para la confesión, se corría el riesgo de ir al infierno. ¡Qué miedo para el pecador! Recordará nuestro Señor a todo aquel que se enjuicie con rigor. ¡Ay, qué excusa alegar para mí! ¿Qué patrón argumentar cuando los más santos fueron humildes? Día grandioso, cuando el hombre en duelo se levante de su sarcófago para el proceso de su orgullo. Lutero nació en Eisleben, en Saxe, en 1484. Su padre, pequeño empresario de minas de plata de la región, adquirió cierta situación y pudo enviar a su hijo a la Universidad de Erfurt. Un día de 1505, mientras Martín, entonces joven estudiante, volvía desde su hogar hacia Erfurt, fue sorprendido por una violenta tormenta e hizo una promesa. Santa Ana, si me ayudas, me haré religioso. Lo cual hizo en contra de la opinión de su padre. Ingresó a los hermanos de San Agustín de Erfurt, donde se transformó en un religioso escrupuloso. He sido un monje piadoso, puedo afirmarlo. He observado la regla con tanta rigurosidad que puedo señalar que si alguna vez un monje llega al cielo mediante la frailería, yo también llegaré. Todos los compañeros de claustro que me conocieron pueden atestiguarlo. Si esto hubiese durado más tiempo, me habría matado a fuerza de noches en vela, rezos, lecturas y de otros trabajos. Ordenado padre en 1507, fue enviado en 1511 al convento de Wittenberg. En 1512, doctor en teología, ejerció rápidamente las funciones de predicador en su convento, predicador parroquial y profesor de escritura santa en la Universidad de la ciudad. Con este título comentó los 150 salmos de la Biblia, luego los epítetos de San Pablo, y en especial en 1515-1516, el epíteto de los romanos, transformándose desde entonces en uno de los grandes textos de referencia del protestantismo. El futuro reformador encontró la llave de su doctrina y la certeza de que Dios no es juez, sino Padre. Convencido de que el pecado original corrompió totalmente la naturaleza humana, y que desde entonces somos incapaces de merecer el cielo por nuestros propios méritos, Lutero enseñó que es don gratuito de Dios salvarnos, si creemos en Él. No mirará nuestros pecados. Somos y seguiremos siendo pecadores, y por lo tanto ya estamos salvados, es decir, seguros de ser recibidos en el paraíso.
Esta doctrina lleva el nombre de justificación por la fe. No obstante, en 1517, predicadores vendían, comillas, indulgencias en Alemania para financiar la reconstrucción de la Basílica de San Pedro en Roma. Estas absolvían algunos pecados y rebajaban una parte de las penas del purgatorio. Lutero, convencido, como acabo de señalar, de que la fe salva por sí sola y no nuestros propios méritos, y en ningún caso los méritos adquiridos con dinero, intervino públicamente. Redactó 95 tesis que se divulgaron rápidamente por Alemania, teniendo una resonancia inmediata. El que da a los pobres o presta a los necesitados actúa mejor que el que compra indulgencias. Antes de tener riquezas superfluas, los cristianos deben preocuparse de lo que necesitan en sus hogares y no malgastar en la compra de indulgencias. Difundiendo rápidamente sus escritos mediante cientos de miles de ejemplares, la imprenta hizo en pocos años famoso a Lutero en su país y en Europa. Con la redacción de estos 95 escritos, Lutero no quiso ni separarse de Roma, ni emprender una reforma de la Iglesia. Pero el debate que generó lo llevó entre 1517 y 1521 a tomar posiciones que aumentaron poco a poco su distanciamiento entre él y la Iglesia católica. En 1518 y 1519 tuvo que afirmar progresivamente que desde el pecado original, el hombre perdió la libertad de hacer el bien por su propia fuerza, y que la autoridad de la Santa Escritura es superior a la de los papas y los concilios. Luego, en 1520, publicó 3 principales escritos, titulados Llamado para la nobleza cristiana de la nación alemana. Allí reafirma el principio del sacerdocio universal, que señala que todos los bautizados son padres, y no solo los clérigos. Esto significaba cuestionar la jerarquía de la Iglesia católica. El segundo escrito, El cautiverio babilonio de la Iglesia, acusaba a Roma de haber sometido toda la vida cristiana al estrecho control de los sacramentos. Lutero solo reconocía a 2, el bautismo y la cena, es decir, la Eucaristía. Reprochaba a la Iglesia el haber transformado la confesión en un medio de servidumbre de los fieles. El tercer tratado, relativo a la libertad de los cristianos, no era de carácter polémico. Afirmaba que el cristiano debía su libertad a Dios, quien es la fortaleza del alma. En 1521, Lutero completó sus escritos con un tratado. Vuelve a utilizar este título, sobre los votos monásticos, rechazándolos y desestimando todas las órdenes religiosas. Pero para esa fecha ya se había consolidado la ruptura con Roma, y Lutero había establecido los 3 fundamentos de la doctrina reformada. Las Escrituras por sí solas, sin las añadiduras de la Iglesia, solo la gracia, es decir, el don gratuito de Dios que nos salva a pesar de nuestras indignidades. Solo la fe por medio de la cual creemos que Jesús, habiendo muerto, ha borrado todos nuestros pecados. En noviembre de 1520 se publicó en Alemania una bula del Papa León X, declarando heréticas 41 fórmulas sacadas de las obras de Lutero. El 10 de diciembre, este la quemó públicamente en Wittenberg. En abril del año siguiente, Lutero fue llamado a Worms. Ante la Dieta, una reunión de príncipes y de las ciudades libres del imperio, el joven emperador Carlos V estaba presente. Lutero asistió, negándose a retractarse. No puedo ni quiero retractarme, porque no es seguro ni sincero actuar en contra de su conciencia. Que Dios me sea eterno. Amén. Fue puesto en los límites del imperio. Nadie debía recibirlo. Cualquier persona podía matarlo o bien entregarlo a la justicia. Sin embargo, jinetes enviados por su príncipe, el duque Federico de Saxe, lo llevaron y resguardaron en el castillo de Labardo, donde se quedó durante un año, y comenzó la traducción en alemán del Nuevo Testamento. Luego regresó a Wittenberg, donde tuvo una existencia muy plena.
El año 1525 fue en particular muy importante para él. Se casó con una ex religiosa, con la que tuvo 6 hijos. Además, tuvo que tomar partido en la Guerra de los Campesinos, que en ese momento se iniciaba en una parte de Alemania. Lo hizo redactando un violento escrito, titulado Contra las bandas saqueadoras y mortales de los campesinos, que luego fue objeto de muchos reproches. Finalmente, siempre en 1525, escribió contra el gran humanista Erasmo, un tratado sobre el siervo albedrío, lleno de fórmulas de manera terminante. Erasmo había afirmado en una obra sobre el libre albedrío que, a pesar del pecado original, el hombre conserva la posibilidad de volcarse por sus propios medios hacia el bien. Lutero, por el contrario, convencido de que el pecado original nos subyugó totalmente hacia el mal, respondió a Erasmo que la voluntad humana no es libre para elegir un maestro. Solo Dios es quien elige si concede a alguien la salvación, o bien, por el contrario, lo deja con Satanás. Es la predestinación. Erasmo siguió siendo católico. En los años que siguieron, Lutero tuvo también que polemizar con otros protestantes, cuyas posiciones sobrepasaban las suyas. Se lanzó contra los anabaptistas, que de acuerdo con su denominación querían reemplazar el bautismo de los niños por el de los adultos. También se opuso al reformador de Zúrich, Zwingli, que en la cena no veía sino un ritual recordatorio para conmemorar la última cena de Jesús con sus discípulos. Lutero, por el contrario, mantenía la creencia de la presencia real de Cristo en la ceremonia de la Eucaristía. A causa de estos conflictos, el luteranismo tuvo que redefinirse, lo cual hizo mediante la Confesión de Augsburg, que data de 1530, y que se transformó en la Carta de la Reforma Luterana. Esta se expandió rápidamente por buena parte de Alemania, pese a la hostilidad de Carlos V y de los príncipes que se mantuvieron católicos. Estos, en una dieta realizada en 1529, quisieron volver a poner en vigor el edicto de Worms, colocando a Lutero en los límites del imperio. 6 príncipes y 14 ciudades libres protestaron, denominándose así protestantes. En las regiones que aceptaron la reforma, la misa fue reemplazada por oficios en el idioma del país. Se abolió la jerarquía eclesiástica de la Iglesia romana, así como también el culto a los santos, la confesión obligatoria, los días de ayuno y el no comer carne el viernes. Los pastores que reemplazaron a los padres podían casarse. Al morir Lutero en 1546, y todavía más al momento de la paz de las religiones de Augsburg, en 1555, 2/3 de Alemania se habían hecho luteranos, así como también Escandinavia, los Países Bajos y parte de Austria. En la última parte de su vida, Lutero mantuvo una gran potencia de trabajo. Fue él quien inventó la fórmula del catequista mediante la pregunta y respuesta. Su traducción completa de la Biblia, primera edición en 1534, se transformó en un monumento de la literatura alemana. Podemos decir que cambió el curso de la historia. A partir de Lutero, todos los protestantes rechazan el poder del Papa, reconocen solo la autoridad de la Biblia, confirman la justificación por la fe, rechazan el culto de los santos, solo aceptan 2 sacramentos, el bautismo y la cena, y autorizan el matrimonio de los pastores. Basándose en este punto común, hubo desde el comienzo una gran diversidad de protestantismo. El mismo año en que se colocó a Lutero en los límites del imperio, en 1521, el cura de la Catedral de Zúrich, en Suiza, el rico Zwingli, rompió con la Iglesia Católica, arrastrando con él a su ciudad. Condenó el celibato eclesiástico, los votos monásticos, la abstinencia de carne el viernes. Rechazó la organización de la Iglesia Católica y él también conservó solo 2 sacramentos, el bautismo y la cena.
Pero en relación con esta, entró en un violento conflicto con Lutero, quien seguía afirmando la presencia real de Cristo en el vino y el pan de la Eucaristía. Zwingli, por el contrario, solo veía en la cena una ceremonia recordatoria. Fue asesinado en 1531 en una batalla entre las tropas de Zúrich y las del Cantón Católico de Suiza. Fue reemplazado por Calvino, el segundo padre de la Reforma protestante. Nació en 1509 en Noyon, Francia. Primero estudió leyes, pero rápidamente se interesó por los problemas religiosos. Hacia 1533 pareciera haber adoptado las ideas de Lutero y participó en su difusión por Francia. ¿Qué cosa puede ser más conveniente para la fe que reconocernos vacuos de toda virtud para ser virtud de Dios? Faltos de todo bien para llenarnos de Él. Siervos del pecado para ser liberados de Él. Ciegos para ser iluminados por Él. Cojos para que Él nos enderece. Débil para que sea Él quien nos sostenga. Despojarnos de toda materia de gloria para que solo Él sea glorificado y nosotros en Él. En 1534 se colocó un manifiesto contra la misa, justo en la puerta del dormitorio del rey. La represión lo obligó a huir a Val, ciudad suiza que también había roto con Roma. En Val, Calvino publicó en 1536 la primera edición en latín de su principal obra, La Institución Cristiana, que debía luego traducirse al francés y engrosar con varias ediciones sucesivas. Será la primera gran síntesis religiosa, escrita en nuestro idioma, constituyéndose en un monumento de nuestra literatura. Cuando Calvino en 1537 llegó a Ginebra, otra ciudad suiza que adoptó la Reforma, fue invitado a quedarse. Sin embargo, en 1539 fue expulsado por las autoridades. Estas juzgaron excesivas sus intrusiones sobre el poder civil. Entonces Calvino se trasladó a Estrasburgo, donde la Reforma había triunfado gracias a un ex dominicano, Alsacien Bulser. La influencia de este fue considerable sobre Calvino, que habría querido quedarse en Estrasburgo. Pero como en 1541 los partidarios de Calvino volvieron a ser mayoría en Ginebra, el reformador aceptó volver, de mala gana, a la ciudad de Le Mans, quedándose de ahí en adelante y donde falleciera el año 1564. Calvino aceptó lo esencial de las ideas de Lutero, acentuando la afirmación de éste en cuanto a la predestinación. Pero discrepó con él sobre la cuestión muy debatida en el siglo XVI de la presencia real en la Eucaristía. Para él, sin duda, es Cristo lo que el creyente recibe, pero de manera puramente espiritual. La copa por la que damos gracias y la comunión en la sangre de nuestro Señor Jesucristo fue vertida para la multitud. Calvino, por su parte, asigna mayor importancia que Lutero a la organización de la Iglesia, prédica de los pastores, a la instrucción hecha por doctores, custodia de la ciudad por parte de ancianos elegidos, actividad social consagrada a los diáconos, un consistorio compuesto por pastores de Ginebra y por una docena de laicos, doctores, ancianos y diáconos, se encargaron de la vida religiosa de la ciudad, ejerciendo un fuerte control sobre los habitantes. No se toleró ninguna desviación. Michel Serres, que rehusó creer en la Trinidad, fue quemado vivo el año 1553. Gracias a Calvino, Ginebra se transformó en una segunda Roma, contribuyendo muchísimo a expandir y a organizar la reforma protestante en Francia. Cantamos el Salmo 6, la primera estrofa. Señor, que ves la pena donde mi pecado me lleva.
La creación de la Iglesia anglicana se llevó a cabo progresivamente desde 1534 hasta 1563. El rey Enrique VIII, que reinara desde 1509 a 1547, primero escribió un tratado en contra de Lutero para defender los 7 sacramentos. Pero ya desde hacía mucho, la Iglesia de Inglaterra vivía con una amplia autonomía respecto de Roma y con una gran docilidad respecto de la autoridad real. Por su parte, el soberano deseaba divorciarse de su esposa Catalina de Aragón, con la que no tenía hijos hombres. El Papa rechazó esta autorización. Entonces, Enrique VIII hizo que el primado de Inglaterra, Cranmer, nominado para esa circunstancia, pronunciara la anulación de su casamiento. El Papa excomulgó al rey, y éste replicó haciendo que el Parlamento votara, en 1534, un acto de supremacía que lo designaba jefe de la Iglesia de Inglaterra. Enrique VIII, que en total tuvo 8 esposas, de las cuales 2 fueron decapitadas, tuvo una política religiosa titubeante. Primero, bajo la influencia de Cranmer, se volcó hacia el luteranismo. Tomó una posición más cercana a la tradición católica, pero sin reanudar nunca relaciones con Roma. En consecuencia, la Iglesia anglicana quedó totalmente sometida al rey, suprimiéndose los monasterios. Sin embargo, conservó la institución episcopal y las ceremonias propias de la Iglesia romana. El sucesor de Enrique VIII, el pequeño Eduardo VI, de 6 años, y que muriera a los 15 en 1553, fue un dócil alumno de Calvino, y durante su reinado la Iglesia de Inglaterra fue en realidad dirigida por hombres con tendencias reformistas de tipo suizas. Sin embargo, al morir el trono pasó a María Tudor, hija de Catalina de Aragón y católica. Ella reinó desde 1553 hasta 1558 y volvió a llevar a Inglaterra al catolicismo, persiguiendo brutalmente a los oponentes. María Tudor fue reemplazada a su vez por Isabel I, y fue ella quien le dio su estatus a la Iglesia anglicana, ubicándola entre el catolicismo y el protestantismo. La liturgia, las formas de la piedad y la organización jerárquica con obispos se mantuvieron, al igual que con Enrique VIII, como las de la Iglesia católica. Sin embargo, se rechazó cualquier obediencia a Roma. Los monasterios siguieron suprimidos. Los padres y los obispos podían casarse. Los 39 artículos definidos por los obispos ingleses en 1563 y que se mantuvieron como la carta doctrinal de la Iglesia anglicana estaban claramente inspirados en el calvinismo. Entonces el protestantismo se encuentra desde el siglo XVI dividido entre iglesias con distintas organizaciones y sensibilidades. Los protestantes ingleses juzgaban que la iglesia establecida por Isabel era demasiado cercana a la de la Iglesia católica en cuanto a su culto. Sus obispos adoptaron una posición crítica respecto de ella, calificándoseles de puritanos. Durante la Guerra Civil Inglesa de 1642 al 49 y durante la dictadura de Cromwell de 1653 al 59, este desenterró el poder y suprimió la organización episcopal que los Estuardo restauraron cuando recuperaron el trono en 1660. Los puritanos ingleses, perseguidos por las autoridades políticas y religiosas a principios del siglo XVII, emigraron a partir de 1620 hacia lo que es hoy día la región noreste de los Estados Unidos. En cuanto a Escocia, que en el siglo XVI era un reino independiente, optó desde 1560 por una iglesia sin obispo, llamada presbiteriana, la cual se transformó y se mantuvo como la iglesia oficial del país. Los ministros del culto y los ancianos componen el consistorio local, que delega representantes a las asambleas religiosas de nivel superior. Los protestantes franceses, bajo el régimen del Edicto de Nantes, establecido por Enrique IV en 1598 y revocado por Luis XIV en 1585, crearon una institución análoga.
La autoridad viene desde abajo y no desde arriba. Al interior del protestantismo de los siglos XVII y XVIII todavía quedan tres hechos importantes. Las provincias unas, que hoy día llamamos Países Bajos, habiéndose rebelado en contra de España, se transformaron el año 1581 en un país reformado, donde un serio conflicto opuso a comienzos del siglo XVII la Iglesia calvinista en el poder con Remonstrant, que rechazaban la predestinación y que en un momento fueron perseguidos. También fueron mal vistas en la Inglaterra del siglo XVII las personas calificadas como tembladores o Quakers, porque a veces entraban en trance. Rechazaban los sacramentos, el culto e incluso el pastor, y también aportar armas. Emigraron a América del Norte, donde fundaron Filadelfia y el estado de Pensilvania, que lleva el nombre de su jefe, William Penn, muerto el año 1718. Por último, subrayemos la importancia del movimiento metodista, nacido en los años 1730, a partir de la prédica de los hermanos Wesley. El método, entre comillas, de ellos consistía en predicar al exterior de las paredes e ir al encuentro de las personas en sus lugares de trabajo y casas. El metodismo se declaró independiente de la Iglesia anglicana en 1784. Fue un pastor metodista quien creó en 1865 la Armada del Saludo, que actualmente es muy activa en Francia.